los factores. Pueden haber varios factores. Generalmente trabajamos nosotros con 6. Hablamos del factor económico. Hablamos del factor tecnológico. Hablamos del político. Llamamos uno solo político, legal. Hablamos del factor sociocultural. Hablamos del factor demográfico. Me está faltando uno que es el. Con esos 6 vamos a trabajar. Hay quienes, por ejemplo, estos se suponen, ¿no? Factor social, 1. Factor cultural, otro. Factor político, 1. Factor legal, otro. Nosotros con fines académicos vamos a trabajar con 6. Y vamos a hacer coincidir con el número de grupos que estamos trabajando. Ya les voy a explicar por qué. El segundo paso es, asimismo, definir las variables por factor. Por ejemplo, cuando yo hablo del factor económico, ¿sí? Yo aquí puedo decir, a ver, a mí me gustaría analizar la balanza comercial. O la balanza comercial es un factor, es una variable muy útil para mi negocio. ¿Sí? Puedo hablar del PIB. Cuando hablo del PIB, yo debería hablar del PIB nacional y debería hablar del PIB de la industria. De la industria en la cual está situado mi negocio. Mi empresa fabrica camisetas. Estoy hablando que mi empresa pertenece al sector textil. ¿No? Podría yo hablar de aquí de tasas de interés, tanto activa como pasiva. Podría hablar yo aquí de inflación, ¿sí? Y de todos los componentes económicos que yo conozco. ¿Sí? Lo mismo hago con el otro, con el tecnológico, con el político legal, con el sociocultural, con el demográfico, con el ambiental. En nuestro caso, ¿sí? Vamos a analizar aquí entre 5 y 6 factores, 6 variables. Vamos a hacer coincidir una variable por alumno. ¿Sí? Ya lo voy a explicar más adelante. El tercer paso, ¿sí?, es analizar la variable. Analizar cada una de las variables. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, voy a hablar de inflación dentro del factor económico. Entonces aquí yo me puedo basar, me tengo que basar necesariamente en información de fuente primaria. Todo lo que está publicado en el Banco Central o los organismos correspondientes que así lo acreditan en el país, como la Superintendencia de Compañías, como el CDI, pues, como la Superintendencia de Bancos, pues. ¿Sí? Entonces, hago un análisis de lo que ha pasado con esta variable. Por lo menos se recomienda entre 5 y 10 años. ¿Sí? Entonces voy a contar, me voy a basar en un gráfico, por ejemplo, en donde yo digo que la inflación, pues, en los últimos 5 años tiene ese comportamiento y claro, pues, podemos ver un pico que en el caso de 2008, la inflación se disparó. ¿Por qué se disparó la inflación? Lamentablemente por la caída de los bancos mundiales, por la caída del mundo. Sí, se acuerdan que en el 2008 hubo las famosas Olimpiadas y claro, pues compraron todo el hierro y eso hizo que haya una inflación muy fuerte en el sector de la construcción. ¿No? Entonces, aquí, con todos los datos que yo encuentre, hago un análisis histórico de esa variable. ¿Sí? Entonces, si yo me remito a 5 años, hasta 2015, 2014, evidentemente
me pasaré posiblemente en 2007 o 2008. ¿Sí? Entonces voy haciendo un análisis de lo que ha pasado, de los sucesos más importantes de esta variable, de este comportamiento, en ese tiempo. Hasta llegar a dónde? Al día de hoy. ¿Sí? Entonces el día de hoy estamos, no sé, se me ocurre, ¿quién sabe las cifras? ¿En cuánto estamos de inflación? ¿4 punto algo? Vamos a suponer algo, ¿no? No sé exactamente. Bueno, ¿sí? Y podríamos decir que aquí hay una tendencia a mantenerse o hacia la baja. Podríamos afirmar porque las tendencias están. ¿Sí? ¿No? Entonces, hago el análisis de la variable, ¿sí? Cuento documentadamente, no me puedo inventar, no puedo coger el internet y sacar, a no ser que tenga una fuente primaria como la prensa, ¿sí? Y luego lo que hago es establecer la incidencia. Establecer se llama la incidencia. Le llaman incidencia empresarial. Le llaman connotación empresarial. ¿Sí? Pero aquí lo importante es definir esa variable, qué afectación tiene en este instante sobre la empresa. ¿Sí? ¿Es positivo? Si es positivo, voy a concluir que eso se convierte en una oportunidad para mí, para mi empresa. Y si es que es negativo, se convierte en una. Yo tengo que sustentar el por qué es una oportunidad. La inflación está bajando. ¿Sí? Claro, bajar la inflación significa que la gente tiene más capacidad de. Y si tiene capacidad de adquisición, significa que puede o no puede. ¿Sí? Claro, puede. ¿Sí? Dependiendo evidentemente del producto. ¿Sí? Por el contrario, si es una amenaza, significa que la gente cada vez tiene menor poder. Y muy claro, pues se le complica comprar productos. Peor el mío. Peor si me produce un producto que satisface una necesidad secundaria. No lo voy a comprar. ¿Sí? No lo voy a comprar porque no tiene los recursos. ¿No tiene? El rato que tengo un poco más de dinero, posiblemente. ¿Por qué posiblemente? Porque si fuera la persona económicamente, lo primero que hace es saldar sus deudas. Y lo primero que hace es comprar aquellos productos que cubren necesidades básicas que dejó de comprar. ¿Sí? Depende del producto que yo venda. ¿Sí? Hasta ahí podríamos dejar. Yo podría establecer un quinto paso, pero prefiero más bien darlo después como un agregado de todo, más bien. El quinto paso en realidad es hacer una proyección. O sea, pronosticar, armar lo que se llaman los escenarios optimistas y el optimista siempre va a ser positivo para mí y el pesimista siempre va a ser negativo. Pero más bien prefiero que hagamos escenarios en un conjunto global. ¿Sí? ¿No? Podríamos hacer variable por variable, sí, pero es muy largo. ¿No? Pues eso es lo que tiene que ver, ¿sí?, al análisis del macro. Ustedes pueden darse cuenta, esto no es parte de la materia. Esto lo recibieron ustedes en otras materias. Recibieron ¿no? Estamos recogiendo lo que ya. Lo único que estamos poniendo es el procedimiento. Darí, primero defino factores. Una vez que defino factores, defino o identifico las variables con las que voy a trabajar dentro de ese factor.
Una vez que tengo las variables, ¿sí? Hago el análisis del comportamiento de esa variable, un análisis histórico, ¿sí? Desde hace 5 o 10 años hasta el día de hoy. De acuerdo a ese comportamiento, ¿sí? Determino qué tipo de incidencia tiene sobre mí. Si es positivo, el argumento. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, saco como conclusión en la incidencia, digo, esto es una oportunidad, yo voy numerando, ¿no? Digo, oportunidad número 1, y relato. ¿Sí? La inflación, la baja de inflación que actualmente vive el país, se convierte en una oportunidad porque permite que la gente tenga mayores recursos, puede comprar, ¿sí? Por eso. ¿Sí? Entonces, pero lo va enumerando porque ya después van a ver que es muy necesario. Bueno, por favor, deja la. No, ya cuando comencemos a leer. Te quedas de puerta. Las hipócritas sí deberían haber llenado las dudas pequeñas. Deberían haber llenado las dudas. Pero ustedes me han dejado sin trabajo porque todo han puesto en